Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Bienvenidos al programa Hora 25. Este instante en el territorio continental ecuatoriano son las 22 horas 16 minutos. Estamos en vivo y claro, queremos provocar un diálogo, una reflexión, una lectura en torno a lo que acabamos de escuchar al presidente de la República en una entrevista colectiva. El primer mandatario ha expresado sus propuestas y lineamientos de gestión en torno a 4 aspectos: desarrollo social, política, relaciones internacionales y economía. Esta comparecencia de Lenín Moreno se produce a tan solo 2 semanas de que se realice en el Ecuador la consulta popular. Las definiciones a esta hora son cruciales en aspectos como la gobernabilidad, la institucionalidad, transición y consolidación de la democracia. Hoy vamos entonces a provocar con nuestros invitados una lectura, una interpretación y comentarios de la intervención que acabamos de escuchar del presidente Lenín Moreno. Para ello agradezco la presencia aquí en el estudio de Augusto Barrera, secretario de la Senacit. También nos acompaña Juan Sebastián Roldán, activista político, y nos acompaña Juan Cubi, integrante de Montecristi Vive. Aquí empezamos. Juan, vamos a empezar con usted. ¿Cuál es la apreciación, cuál es el comentario que usted haría de esta intervención del jefe de Estado? Buenas noches. Muy buenas noches Augusto, a Juan Sebastián. A ver, hay algunos puntos que a mí me da insatisfacción la intervención del presidente Moreno porque no los profundizó, no fue muy claro. Eso lo vamos a hablar posteriormente. Yo haría una síntesis de su intervención. Está planteando se está tratando de desmarcar con el gobierno anterior y ha lanzado muchas pullas, muchas críticas fuertes al expresidente Correa. Pero el problema es que no define cómo va a ser su distanciamiento con el Correato o con ese sistema que creó el Correato. A mí me parece que es fundamental porque si es que vemos un poco la composición del nuevo gobierno, que está de alguna manera llena de correístas infiltrados, arrepentidos, reciclados, es muy difícil querer jugar fútbol con una pelota de tenis. Y lo que tendría que definir él es cómo va a ser este nuevo Ecuador, esta nueva forma de gobernar que marque una distancia con el gobierno anterior, no solamente desde el discurso. Eso por un lado. Y el otro tema que a mí me parece que hay que preguntarle al presidente Moreno es si él está dispuesto a romper con el esquema populista que hemos padecido en este país. Porque esa me parece que es la parte de fondo, la parte importante. En 15 años, Andrés, Augusto, Juan Sebastián, en 15 años este país va a cumplir un siglo de populismo desde la irrupción del doctor Velasco Ibarra. Y prácticamente tenemos una línea de conducción de la política que se asienta en esas lógicas de administrar el poder. ¿Usted cree que la gestión de estos meses de Lenín Moreno se enmarca en ese populismo? Si es que no marca una distancia con esas lógicas políticas, puede reeditar el mismo nivel. Ok, gracias. Juan Sebastián, por favor. Creo que es positivo que el presidente de la República se dirija a los ecuatorianos. Creo que eso es bueno. Creo que es positivo que los periodistas presentes también hagan preguntas difíciles, hagan preguntas comprometedoras. Creo que es positivo y es normal. También vivimos 10 años de anormalidad. Eso no pasó durante mucho tiempo en el país y creo que hoy día los ecuatorianos lo vemos con buenos ojos, en primer lugar. En segundo lugar, creo que el presidente Moreno proyecta lo que venimos viendo en los últimos meses y es tranquilidad, serenidad. Habla de los temas no desde el cuidadoso detalle desde el que hablaba el presidente Correa, porque ya parecía que el presidente Correa también sabía de cuál era el producto que se tenía que aplicar a los inodoros de Carondelet. Creo que eso tampoco es deseable, pero creo que es importante... Tampoco la generalidad. Es que yo creo que el presidente Moreno comienza discutiendo con los ecuatorianos. Creo que cuando hablemos de los temas, habremos de cuáles pueden ser temas en los que habríamos esperado que haya más detalles. Sin embargo, creo que para el país es positivo escuchar a un presidente que habla con los ecuatorianos, con periodistas que no necesariamente son sus fans. Creo que esa es una diferencia y creo que es el primer comentario que merece la pena hacer. Muchísimas gracias. Augusto, por favor, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un saludo a mis amigos y compañeros que están aquí y, por supuesto, a quienes nos escuchan. Yo creo que el presidente ahora ha planteado un panorama, una perspectiva de futuro más bien muy potente. Y creo yo que esto tiene que ver básicamente con los grandes desafíos que el país tiene en este momento. Ya lo ha dicho Juan y lo ha dicho Juan Sebastián. Yo resumiría fundamentalmente en 3 grandes desafíos que creo que el gobierno tiene ahora.
El gobierno está planteando efectivamente un modelo político. El gobierno está planteando, no solo a través de la consulta, sino de su quehacer, del diálogo, de la concertación, esta dicotomía que ha sido de alguna manera planteada por Juan. Es decir, o vamos a un modelo basado en líder único, partido vitalicio, o vamos a un modelo de fortalecimiento institucional y profundización de la democracia. Y creo que nítidamente el presidente ha planteado el camino y este gobierno también. Un segundo elemento que me parece que está en cuestión tiene que ver con el modelo económico. Y por supuesto en eso hay una serie de elementos que hay que reivindicar, pero claramente estamos en un nuevo momento económico que exige un nivel de concertación entre el conjunto de actores. Y un tercer gran tema tiene que ver con la relación entre el Estado y la sociedad y el planteamiento de una sociedad más activa, más deliberante y más participativa. Yo creo que este es un mensaje que, más allá de los temas y preguntas específicas, establece un marco, un mapa, un diseño del futuro que el gobierno le está planteando al país. Ok, muy bien, entonces ya tenemos esta primera revisión en términos generales de lo que ha ocurrido con esta comparecencia del presidente Moreno. Vamos ahora a temas puntuales, señores. ¿Qué les parece una apreciación sobre la forma en que planteó el jefe de Estado la lucha en contra de la corrupción, Juan Sebastián, y el anuncio que hizo en el sentido de que se ha llegado a un acuerdo con Naciones Unidas? Vamos a escuchar ahora mismo lo que dijo el presidente sobre el tema corrupción y Naciones Unidas. Hay el acuerdo con Naciones Unidas para que haga la supervisión, el seguimiento de todo aquello que se hizo con esos 5 grandes contratos petroleros. Van a revisar lo que es la refinería de Esmeraldas, lo que es la refinería del Pacífico, Monteverde, el poliducto Pascuales-Cuenca y la negociación de las ventas petroleras. Este me parece un anuncio potente, Juan Sebastián. Sí, sobre todo siguiendo lo que pasó en Guatemala. En cuanto Naciones Unidas entró en Guatemala, los políticos se pusieron a temblar porque a Naciones Unidas no le puedes dar criterios de hasta dónde pueden investigar. Yo creo que es positivo que venga gente de fuera a revisar lo que pasó en el país, pero yo me quedaría con 3 temas básicos. El primero... ¿Sobre corrupción? Exactamente. Ya. El presidente habla de la necesidad de independencia. Creo que se ha visto, por ejemplo, en Contraloría, creo que se ha visto en Fiscalía, creo que hace falta desmontar la consulta del 2011. Creo que es fundamental que el presidente no tenga ninguna injerencia en la justicia y que las personas que entraron con el presidente Correa a llevar adelante a que los jueces sean amigos del presidente Correa tienen que salir. Es fundamental. En segundo lugar, creo que es fundamental también que el mismo hecho de la entrevista de hoy demuestra un momento de libertad de expresión. Y es fundamental que eso se profundice, porque en segundo lugar tiene que desterrarse del Ecuador la posibilidad de la inmunidad. Eso de la impunidad. De la impunidad. Así es. Creo que eso es fundamental y el rol de los medios de comunicación en eso también es importante. Creo que es de resaltar que el periodista que representaba a los medios públicos ya no tiene ese rol casi de esbirro del mandatario y me parece que es importante decirlo porque también fue fundamental. Pero yo me quedo con el último tema y es, se habló 3 veces del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. No del que se va a elegir, sino del que se va a nombrar, del que se van a plantear 21 personas para que vayan a la Asamblea y esos sean los que evalúen lo que hizo el anterior Consejo y que también evalúen los nombramientos y lo que están haciendo las personas que fueron nombradas por ese Consejo. Creo que ese momento vamos a conocer en todo el sentido de la palabra al presidente Moreno. Doctor Barrera, el diseño, el mecanismo para esta nueva estructura del Consejo de Participación genera ciertas dudas en el sentido de que hay un momento en que va a estar integrado el Consejo de Participación por un grupo de consejeros en transición o de transición. Eso genera sospechas, genera dudas. El presidente ha aclarado que van a estar los mejores ecuatorianos, que van a estar los mejores profesionales, que va a haber independencia, en fin, pero ¿cómo se le garantiza eso al pueblo? Andrés, el propio proceso de constitución del actual Consejo de Participación devino de una fase de transición en la cual el congresillo, ¿se acuerdan ustedes?, sí, claro. Fue el que nombró la transición. Cuando se discutió en el gobierno la necesidad, porque hay algunas cosas que hay que afirmar, ¿no? La primera cosa que hay que afirmar es que no estamos desapareciendo esta función, esta idea de reivindicar el componente de participación y convertirlo en una función sustantiva está ahí vigente. En segundo lugar, es una respuesta autocrítica respecto de los pésimos mecanismos de conformación que ha habido.
Y entonces para eso la discusión que hay es que para que nadie, para que Juan Cubi o Andrés Carrión sean mañana miembros de ese Consejo de Participación, no deben deberle el cargo a nadie. A nadie. A nadie. La elección popular es la mejor. Popular. El problema es la Digamos, transición, me porque parece será, a mí. exactamente, esa transición y esta nueva elección era absolutamente imposible hacerlo al otro día, porque evidentemente hay que constituir muy rápidamente, y el gobierno está trabajando en eso, reglas y procedimientos para eso. Ese periodo, esa transición es la que obliga a que se constituya un consejo de transición. Yo tengo la certeza y quiero además ser absolutamente enfático, porque hemos discutido esto con el presidente está pensando en un consejo de transición que no sea ni de parientes, ni de militantes, ni de amigos. Absolutamente plural, absolutamente abierto, absolutamente participativo, absolutamente diverso. Porque de la certeza del rol de ese Consejo de Transición va a depender efectivamente el qué hacer. Entonces el gobierno no va a jugar y el presidente a esto de que vamos a hacer lo que estamos criticando. Okay, muchísimas gracias. Juan, por favor. Andrés, en la Asamblea Constituyente Montecristi yo personalmente me opuse al Consejo de Participación A la creación Ciudadana. de esta institución. Sí, me opuse porque la fuente de representación de una sociedad es la Asamblea. En una república moderna la Asamblea es la que representa al ciudadano y es la que debería encargarse siempre de elegir estas autoridades del Estado, como fue tradicionalmente aquí y en la mayoría de países o de democracias modernas. El tema de la creación del Consejo de Participación Ciudadana fue por esa especie de desconfianza histórica en las formas en que se negociaba en la Asamblea Constituyente, en los congresos de la Asamblea, estas designaciones. Pero resulta que el remedio fue peor que la enfermedad. Yo personalmente pensé que en la consulta el presidente Moreno iba a plantear como una de las preguntas desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Y digo por qué. A ver, la forma como antes funcionaba el Congreso, con todas estas triquiñuelas, estos amarres, es de alguna manera el reflejo de una sociedad que opera así. Y el Consejo de Participación Ciudadana tenía que ser exactamente lo mismo. Pero se convertía, o el esquema que están pensando es una especie de mini Senado, una cosa así. Sí, pero, mi querido Andrés, nosotros no somos Noruega, no somos Finlandia, somos el Ecuador. Y las formas de representación de la política son esas. Por lo tanto, la lógica es que se consolide la forma, el procedimiento de elegir a esos representantes desde la Asamblea Nacional. Ahora bien, resulta que actualmente estamos discutiendo el tema de la consulta, porque va a quedar un consejo transitorio y luego un consejo por elección popular. Yo espero, le tomo la palabra al presidente Moreno, que va a escoger a los mejores representantes, probos, independientes, honestos, con trayectoria, esperemos que así sea. Pero eso no va a obviar un tema de la política, que son las negociaciones que se dan en términos de esos posibles nombramientos. Y yo personalmente creo que es preferible que se negocie en una Asamblea Nacional, donde está la representación de fuerzas, partidos, movimientos, etcétera, a que se lo haga en un coto reducido de 21 personas. Augusto, sobre esto. Sí, a ver, dos cosas. Digamos, sobre lo uno podemos discutir mucho desde el punto de vista conceptual. El tema es que fundamentalmente el nombramiento de los órganos de control dependía en la historia del país precisamente de la Asamblea. Entonces, muy bien, aquí repartimos la mayoría, tú pones Contralor, yo fiscal y las Cortes así. Mantengamos así, no seamos Noruega o Finlandia, pero somos el Ecuador, pues, y eso nos da el suficiente orgullo para plantearnos un modelo adecuado. Y creo que es conceptualmente interesante la idea de que tengamos exactamente un grupo de gente que esté más allá de la contingencia política. El mecanismo que nosotros le estamos planteando en este momento al país es un mecanismo absolutamente transparente y robusto, es decir, está planteado cuál va a ser la transición, cuáles van a ser las funciones y cuál va a ser el mecanismo que está planteado. ¿Y la posibilidad de que ese Consejo de Transición elimine, cambie, reforme, en fin, los esquemas, las estructuras de control, por ejemplo? Tiene una función evaluativa, pero es bastante y absolutamente claro el hecho de que los organismos y los titulares de las funciones deben pasar a través de los mecanismos de juicio político de la Asamblea. Es decir, esto es bastante claro. Si hay una evaluación y si hay un conjunto de elementos, eso tendrá que pasar evidentemente a través de la Asamblea para no afectar la Constitución. Yo quiero ratificar en el sentido de que este es un concepto fundacional de este proyecto de cambio. No es el regreso al pasado del reparto en la Asamblea, es un intento absolutamente genuino de mejorar precisamente la participación activa de la sociedad en eso. Juan Sebastián, sobre este tema, y con eso concluimos este segmento. Yo creo que la decisión de plantear un consejo de participación, efectivamente, como han planteado los dos, planteaba romper la lógica del amarre de la Asamblea. Nosotros tuvimos durante 4 o 5 años un defensor del pueblo que venía pateándose en adelante por los acuerdos o los no acuerdos de los partidos
dentro del gobierno. Me quiero quedar con algo antes, y es el presidente Moreno cuando nombre esos 21. Es que es bien importante, esos 21 de transición. Las ternas. Sí, cuando plantee los 21... Eso va a la Asamblea, no olvidemos. Nos deja con la certeza, o nos dejará con la certeza de poner a gente que en su momento le puede controlar a él. Eso es lo difícil de esa terna. Es decir, es gente que va a tener que controlar a gente que es cercana a él. Eso no es fácil en política. Es decir, en política los asesores se le van a acercar y le van a decir, usted está loco. Usted poner a uno que le puede controlar es una locura. Y eso lo ha hecho poca gente en la historia del mundo, no del Ecuador, del mundo. Por eso es que yo creo que en ese momento vamos a conocer a Correa, a Moreno, de arriba abajo. Pero también en el momento en el que ese Consejo de Participación diga, estos hicieron mal las cosas, le vamos a conocer a la Asamblea. Porque la Asamblea nos está debiendo el juicio político de Glass. Y es fundamental decirlo. No los asambleístas de Correa, los asambleístas de Moreno. Nos están debiendo haber hecho, en el momento adecuado, un juicio político a un corrupto que fue después sentenciado por la justicia. Claro, siempre pueden quedar esas dudas. Yo soy optimista. Yo esperaría que esos 21 nombres marquen un momento distinto, porque otra cosa que hay que decir, que quiero recalcar de lo que dijo Juan, es que el presidente Moreno no dejó una sola pregunta en la que no le golpeó al expresidente Correa. Y eso es bueno. Porque Correa lo que le hizo al Ecuador es un daño que los ecuatorianos vamos a tardar mucho tiempo en olvidar. Y el presidente Lenín Moreno también, en el transcurso de esta comparecencia, de esta entrevista colectiva, hizo un importante anuncio respecto a la refinería del Pacífico. Dijo que hay un esquema y hay un diseño ya establecido para que sea una feliz realidad. Sobre eso volvemos en un instante. Son ya las 22:38. Transmitimos en vivo desde la ciudad de Quito para todo el Ecuador, aquí en el estudio de Teleamazonas, y analizamos la intervención del presidente Lenín Moreno que se produjo hace pocos instantes. No habrá paquetazo, iremos saliendo con la política económica replanteada, fue una de las frases que formuló el primer mandatario. Y también hizo un importante anuncio cuando dijo que la refinería del Pacífico será una feliz realidad y que habrán 23 corredores viales que serán construidos con un acuerdo, con una alianza público-privada. Este 30 de enero ya tenemos la primera ronda de los inversionistas para la refinería del Pacífico. La refinería del Pacífico va a ser una feliz realidad, ahora sí, una feliz realidad en la provincia de Manabí. Doctor Barrera, este anuncio sin duda de un gran impacto, ¿qué características tiene? ¿Cómo entender un poco un mensaje de esta naturaleza? Por cierto, tal vez esperábamos que el presidente pueda ampliar un poco más, dar algunos detalles. Sí, ¿no? digamos, es imposible concentrar todo eso en una entrevista tan pequeña, no obstante creo que hay algunas cosas que son claves. Yo, sin embargo, en 30 segundos quisiera cerrar esta parte anterior. Es el Consejo de Participación, es un concepto de democracia, es la necesidad efectivamente de consolidar instituciones. Yo quiero coincidir bastante con lo que ha planteado Juan. O vamos a un modelo que dependa de quién es el líder, el caudillo o el jefe, o vamos a un modelo que consolide democráticamente las instituciones. Yo creo que está muy dibujado ahí y no tengo ninguna duda que desde una perspectiva de izquierda, progresista, democrática, la opción de consolidar instituciones democráticas es la adecuada. ¿Y así está concebido en esa pregunta? Está concebido así, está concebido en estos elementos, como con el proceso de diálogo, como con las personas que van a estar ahí, como la necesidad de fortalecer efectivamente un clima en la sociedad de activa participación. Voy al tema económico. Yo creo que este es otro debate que es central. Y yo quiero en esto ser absolutamente claro. Vivimos durante un periodo en el cual teníamos una economía en la que entraban más dólares que los que salían. Voy a simplificar así para que pueda ser entendible el razonamiento. Tanto por efecto del buen precio del petróleo como por efecto de la deuda, teníamos una economía dolarizada que recibía dólares. Hoy tenemos deteriorados precios del petróleo y obligaciones que cumplir. Esto nos obliga a repensar el modelo económico en esta nueva fase. Y creo que ahí hay que hacerlo con absoluta comprensión de la fase que estamos abriendo. Y ahí lo que el presidente ha planteado es clarísimo. Vamos a no tocar los derechos sustantivos. Por lo tanto, no hay paquetazo, esta idea de que el 6 de enero se va. Esto no es verdad, no hay paquetazo. Segundo, no vamos a afectar los derechos de salud, de educación que están establecidos. Sí vamos a establecer una política de austeridad
ya no solamente con lo que se hizo, sino probablemente con nuevos elementos, vamos a optimizar la inversión pública y se van a abrir elementos que permitan espacios para la inversión privada. De ellos, 2 han sido planteados el día de hoy. El uno es precisamente la inversión en la refinería del Pacífico, no sobre la base de recursos estatales, sobre la base de un proceso claro y transparente. Y el segundo, la inversión respecto de obras de infraestructura, fundamentalmente esos corredores, a través del modelo de alianzas público-privadas. Gracias. Juan Sebastián, estos anuncios del presidente. Creo que es positivo que el presidente hable de los temas económicos con detenimiento. Creo que merecería la pena una entrevista cuidadosa sobre ese tema porque es el que más les preocupa a los ecuatorianos, la situación de desempleo. Para profundizar economía. Y creo que es fundamental hablar específicamente, él habló del número de empleos que esperarían poder traer al Ecuador, pero para eso también creo que es importante desterrar completamente el modelo económico del gobierno anterior. Es decir, otro modelo. En donde discrepo con Augusto es no solamente las circunstancias hacen que tengan que tomar otro rumbo, no, los hechos consumados lo hacen. El señor Rivera, que hasta hace poco fue ministro de este gobierno y que acertadamente salió, pero lamentablemente sigue en una institución que le nombró el Consejo de Participación Ciudadana, que ahora va a ser evaluado, es un hombre que endeudó hasta el tope al Ecuador, es un hombre que puso limitaciones a las importaciones diciendo que iba a defender la dolarización y nada cambió, no incentivó ni un gramo las exportaciones del país y que además planteó que lo que se tiene que hacer es más impuestos y más restricciones. Si es que eso tenía una lógica para cambiar las cosas en el tiempo y para mejorar las circunstancias del Ecuador, vale. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Que no han cambiado las cosas, que el señor de la Torre sigue metiendo la pata una y otra vez, por ejemplo, con el anuncio de los 300 millones de dólares que sacó de una parte para no beneficiar a Manabí, una locura, y que el señor de la Torre, el rato que se sienta con los economistas la semana pasada, economistas liberales del otro lado, en lugar de salir y plantear el discurso que hoy día planteó el presidente, porque el presidente dijo hoy día hay un economista de experiencia al que le escuché, que claramente es Abelardo Pachano, un hombre que piensa totalmente distinto al presidente, sale el ministro de Economía, lanza el endeudamiento de los 3.000 millones y en lugar de decir esos 3.000 millones, que ahora son más baratos que los bonos anteriores, van a servir para pagar deuda, dicen no van a servir para seguir financiando el presupuesto general del Estado. Entonces, por supuesto, eso no nos da ninguna tranquilidad. Juan, cambiar el modelo ha planteado Juan Sebastián. Permítame una digresión. La consulta popular, ¿se quedó eso del Consejo de Participación? del Consejo de Participación. Brevemente, la intervención de Augusto me parece un déjà vu, porque escuché lo mismo en la Asamblea de Montecristi, es decir, que supuestamente ese iba a ser un modelo de democracia, el Consejo elegido, ¿no? Y a mí me parece que cuando se hacen las mismas cosas no hay que esperar resultados diferentes. Y no quiero ser pájaro de mal agüero, espero que eso funcione mejor, pero yo estoy totalmente en contra de ese modelito. El tema de la refinería. A mí me parece que alrededor de la refinería del Pacífico hubo una especie de telenovela de 10 años, ¿no? En Montecristi se puso la primera piedra, yo recuerdo. Claro. Ahí fue con el presidente Chávez. Son 10 años de que eso ha sido una especie de ficción nacional, pero el problema es que todavía no se esclarece lo que hay detrás de la refinería del Pacífico. Todo el tema de sobreprecios, todo el tema de estos contratos mañosos, compra del terreno, el tema de dónde va a salir el petróleo para refinar en esa refinería, el tema de la capacidad y el volumen de petróleo que va a refinar, cómo, con quién. Y a mí me parece que si eso no queda antes esclarecido, sería bastante peligroso que de una vez se saque a licitación esta posibilidad de que inviertan, que puede ser una opción, digamos, viable, sin que quede claro. El tema este de lo que se construyó es imaginario. Y hasta pensar si es que es necesaria la refinería podría ser un debate, ¿no? Habría que debatir eso, ¿no? Porque siempre hubo esta duda respecto del potencial, de la capacidad, de la pertinencia de esa mega obra, ¿no? A mí me parece que sería importante, pero bueno, han anunciado que el 30 de enero hay esta licitación. Esperemos que el proceso sea totalmente transparente. Y el presidente ha anunciado también algunos otros elementos que tienen que ver con la posibilidad de promover, de impulsar esta alianza del Pacífico, la alianza comercial, digamos, del Pacífico, y también un acuerdo comercial con Estados Unidos, Juan. Bueno, lo del TLC, primera vez que escucho, aunque ya se rumoraba que ese era un poco el itinerario, ¿no? del gobierno. Yo personalmente estoy totalmente opuesto, lo he defendido durante muchos años. Hay un TLC con la Unión Europea que ya está generando efectos perniciosos, por ejemplo, en temas como la salud, y recién llevamos un año de vigencia de este Tratado de Libre Comercio. Hacerlo con Estados Unidos solamente va a profundizar esas inequidades y desigualdades geopolíticas. Casualmente, hace un par de meses nosotros hicimos una publicación
que se llama el impacto, se llama la nueva epidemia, el impacto del TLC con la Unión Europea sobre la salud de los ecuatorianos. Y ahí ya se anticipan cuáles van a ser los efectos. Por ejemplo, en el alza de precio de medicamentos. Por ejemplo, en la afectación a las empresas nacionales, en la competencia por fondos públicos alrededor de construcción de infraestructura, servicios. Tercero, la biodiversidad, la posibilidad de que las grandes transnacionales europeas puedan apropiarse de la biodiversidad por medio de esta liberalización de la intervención en el país. Doctor Barrera, sobre el tema de los acuerdos comerciales. Yo creo, Andrés, que la situación económica del país y la perspectiva de tener un horizonte de progreso y de desarrollo sobre el cual se puede fundar precisamente el futuro del país, amerita un tratamiento profundo. No podemos reproducir las dicotomías y los esquemas del pasado. Yo esto no creo. El propio mundo es diferente. Digamos, ahora resulta que el mayor enemigo de los TLCs es ni más ni menos que el presidente Trump, que está bajándose del TLC con el propio contexto de Norteamérica. ¿Qué es lo que necesitamos? Definamos con soberanía los intereses del país y sobre esa base construyamos. Necesitamos condiciones de generar mejor y más duradera inversión. Eso requerimos, clarísimamente. Necesitamos sustituir inclusive, porque claro, se plantea que ha habido una especie de sobreinversión desde lo público. Esa sobreinversión no va a poder tener los ritmos y las velocidades en este momento. Se requiere sin duda el acompañamiento de la inversión privada. Esto supone no solamente una decisión del gobierno, sino efectivamente un llamado y una aceptación de traer los capitales. Porque lo que no puede ser es que incluso fomentando la exportación resulta que lo que hacemos es sacar la plata. Hay que generar condiciones para tener más dólares y más inversión productiva, sí, en eso el gobierno absolutamente de acuerdo. Un país pequeño necesita fortalecer su mercado interno, pero sin duda necesita ampliar sus posibilidades de mercado afuera, externo, claro. Porque no nos olvidemos, somos una economía dolarizada. Probablemente el margen de maniobra que tendríamos como país sin este elemento sería diferente, pero somos una economía dolarizada. Eso genera estabilidad, eso genera precios estables, esto genera perspectiva a largo plazo, pero es efectivamente una mutilación de un componente de la política general, de la política económica. Esto nos obliga a pensar de una manera muy precisa la naturaleza de las alianzas para poder generar esa apertura de mercados. Y finalmente digo, este no es un debate, porque entiéndase bien lo que ha planteado el presidente no ha planteado un TLC con los Estados Unidos mañana, el presidente lo que ha planteado es analizar acuerdos comerciales, se ha referido fundamentalmente a aquel de la Unión Europea y en la discusión interna se valorará los efectos positivos de eso y los efectos que eventualmente puede tener en la producción Señores, interna. El presidente de la República ha referido también un tema central en la economía nacional, que es la deuda, la enorme deuda que tiene el Estado ecuatoriano. Y al respecto señaló que las condiciones para esos préstamos han mejorado en atención a que el riesgo país, asimismo, ha disminuido. Escuchemos. El riesgo país ha descendido en 350 puntos. Eso, lo que aparentemente puede ser una noticia especial, el hecho de haber acudido nuevamente a conseguir financiamiento externo, pues también tiene su parte de positivo. Miren que hemos conseguido por fin a menos del 8% la tasa de interés para este financiamiento de 3.000 millones de dólares. Usted, Juan Sebastián, refirió hace unos instantes su preocupación por temas que tienen que ver con el manejo de la deuda y particularmente lo que ha ocurrido con el ministro de la Torre. Pero daría la sensación de que estos préstamos que se están contratando están en mejores condiciones. Quisiera regresar un segundo a la pregunta anterior porque discrepo con Juan en términos del tema del tratado comercial. Creo que las personas y los países son sus circunstancias. Creo que si el Ecuador es vecino de Colombia y de Perú, Colombia y Perú y el resto de nuestros países vecinos, a excepción de Venezuela y Bolivia, han firmado tratados comerciales con su socio más importante, creo que lo que nos tenemos que preguntar es cómo vamos a negociar algo así. Pero yo ni siquiera creo que tenemos que dudar de hacerlo. Hay que hacerlo. Porque no nos podemos quedar aislados, no podemos estar fuera de la Alianza del Pacífico. No podemos dejar de tener una relación comercial estable con nuestro socio más importante. Lo que no puede ser es que el jefe negociador sea Mauricio Pinto, como fue en la época de Gutiérrez, cuando nosotros nos opusimos a eso. Tiene que haber gente que cuide efectivamente los intereses del país. ¿Mauricio Pinto estará negociando? No sé si está negociando, pero al menos en el Ecuador ya no está con sus empresas. Y él fue quien negoció para Gutiérrez. Ya. A eso me refiero.
Lo que creo es que además tiene que haber una discusión y un diálogo interno con todos los actores de la economía para tratar de ver qué es lo que nosotros queremos en esa relación comercial. Y además hay que aprender de los anteriores ejercicios de relaciones comerciales, por ejemplo, del NAFTA y de los problemas que tuvo México en la relación con los Estados Juan, Unidos. 30 segundos para responder esto. Bueno, yo estuve casualmente en Lima en noviembre en una reunión para evaluar los tratados de libre comercio entre Colombia, Perú y la Unión Europea desde la sociedad civil. Y el panorama es bastante negativo. Bastante negativo. Ok, muchísimas gracias. A tal extremo que incluso los gobiernos se niegan a escuchar esas observaciones. Y aquí estamos conformando un grupo consultivo justamente para analizar no solamente lo que ha sucedido, sino los eventuales riesgos de estos tratados de libre comercio. Yo creo que habría Deuda, riesgo, país. Yo creo que habría que incluir a ese grupo en la discusión del Tratado de Comercio. Es decir, hay que juntar a la gente que se opone para ver cuáles son los elementos a discutir. Creo que con respecto a la deuda tiene que pasar lo mismo. Es decir, tiene que haber una discusión profunda y no creo que tiene que ser solamente en Contraloría. Yo creo que antes tiene que pasar en el Ejecutivo. Es decir, antes de que el Contralor investigue la deuda, el Ejecutivo tiene que ver cuál es el camino que quiere seguir para sacar adelante el país. Si es que hay que llegar a un acuerdo, y miren lo que voy a decir, con el Fondo Monetario Internacional, para discutir con ellos cómo vamos a bajar el costo de nuestra deuda y no pagar 12.000 millones de dólares al año en servicio de deuda, hay que ir al fondo. Es decir, lo que no puede pasar es que quienes somos de izquierda, por ser de izquierda, vemos el fondo y nos asustamos. No, hablamos de un tratado de comercio y nos asustamos. No, el gobernante tiene que ser pragmático. Tiene que ver cuáles son las mejores circunstancias para endeudarse y, por supuesto, no aceptar ninguna imposición de ninguna organización, llámese Fondo Monetario Internacional o Estados Unidos en la negociación. En esas circunstancias, lo fundamental es bajar el costo de nuestra deuda. Nosotros nos endeudamos a 10.5%. Y lo que también es importante es que no sigamos endeudándonos, es decir, viviendo de la tarjeta de crédito. El concepto de deuda creo que es el que hay que debatir y resolver. Si es esta deuda para tapar huecos, capaz que no se justifica. Sí, está bastante claro que no puede ser para tapar huecos, como también es bastante claro que no debe haber a priori una estigmatización respecto de la necesidad de financiamiento de cualquier país. O sea, hay más que un problema de stock, de volumen de la deuda, tenemos un problema de flujo, porque además somos una economía dolarizada. Esa es la problemática que tiene el país. No solamente es un problema de una deuda más o menos grande, es su relación con el Producto Interno Bruto. De tal manera que si la economía crece, efectivamente las condiciones de esa deuda son diferentes. Segundo, yo creo que hay que entender que hay que trabajar en esto por cuerda separada. La iniciativa que la Contraloría General del Estado ha tomado en relación a una auditoría es una cosa que está haciendo en legítimo ejercicio de sus funciones. Esto es absolutamente claro. Sobre esto, la posición del gobierno ha dicho tres cosas. La primera es, reconocemos la atribución que tiene la Contraloría para hacer eso. Segundo, la constitución de un mecanismo de veeduría es una cosa que hace la Contraloría, no es una cosa del gobierno, de tal manera que responderá por eso. Y tercero, manejemos esto con cuidado, porque no vaya a ser que generemos una condición que termine afectándole al país en términos de clarificar la capacidad de pago y la responsabilidad. Pero parecería que eso no ha ocurrido, a tal punto que ha bajado el riesgo país. En los últimos días subió un poquito otra vez, pero en general hay una tendencia a la baja. Segundo, hay que efectivamente establecer este mecanismo que permita que las distintas modalidades de deuda puedan ser tratadas. Hay que tratar efectivamente aquellos elementos de preventa de petróleo, hay que tratar lo que tiene condiciones de deuda comercial y hay que tratar aquellas que asume directamente empresas o el propio Estado ecuatoriano. Eso es lo que se está haciendo. Para eso lo que se requiere es una política de priorización del gasto y de absoluta austeridad, sin tocar derechos, pero termino esto, es un tema y aprovecho para plantear la presencia aquí de los dos amigos. Constituyamos mecanismos que permitan acuerdo nacional sobre eso, porque esto sí es una decisión del gobierno, pero efectivamente si vamos a abrir cualquier mecanismo comercial, cualquiera, porque claro, el país tiene productores de cosas propias, pero también tiene bananeros. El país tiene, por supuesto, productores de insumos y de productos nacionales, pero también vendemos flores. Ese es el país real. Ese es el país para la gente concreta de carne y hueso para la cual debemos trabajar, requiere acuerdos consistentes. Deuda, Juan. Yo tengo una preocupación. Augusto y Juan Sebastián abogan por la posibilidad de renegociar la deuda en mejores condiciones, pero yo veo que aquí se está obviando un problema de fondo. Es decir, ¿cómo hacemos para sancionar el endeudamiento irresponsable en este país? Porque no es solamente el gobierno anterior, llevamos décadas argumentando en contra no solamente de la decisión irresponsable de endeudarse, sino de todos los negociados que ha habido detrás del endeudamiento.
Y resulta que nos ha dicho el presidente Moreno que tenemos 69.000 millones de deuda, 70% del presupuesto general del Estado para este año. Y resulta que estamos planteando que vamos a renegociar esa deuda que debería ser declarada inmoral, ilegal, o al menos sujeta no solamente a una veeduría, sino a una auditoría, de manera que se establezcan responsabilidades. Bueno, pero eso es lo que hace ahora la Contraloría, ¿no? Sí, pero antes de renegociar deberíamos plantearnos seriamente alguna vez en este país. Porque, mira, Andrés, yo recuerdo desde la época de la petrolera de la dictadura, siempre desde los sectores de la izquierda se argumentó en contra de esos procesos de endeudamiento. Siempre. Porque todos conllevaban no solamente el sacrificio de la economía ecuatoriana, del esquema productivo, sino que arrastraban siempre sospechas de actos irregulares, ilegales, reñidos con la ley. Y sin embargo, nunca llegamos a definir claramente, primero, ese tipo de auditoría, y segundo, algún mecanismo para evitar que esto se repita. A ver, Augusto, solo para concluir, en el inicio del gobierno anterior se planteó la auditoría, y resulta que después el endeudamiento fue peor de lo que hacían los gobiernos. A ver, yo creo que hay que ser absolutamente objetivo y, insisto, digamos, hay que mirar el presente sobre la base de lo caminado. Cuando hace 10 años se hizo una auditoría, a partir de la cual efectivamente se desarrolló una política que permitió un proceso de recompra, y efectivamente tuvimos en eso una operación exitosa. Y en segundo lugar se empujaron algunas transformaciones, parte de las cuales son precisamente ese techo que tenemos del 40% del presupuesto general del Estado. Esto no había. Cuando uno mira, digamos, la comparación del porcentaje de endeudamiento que teníamos durante toda la década del 80 y 90, eran en muchos de los casos superiores al monto total del propio presupuesto. Esta es la realidad. O sea, lo que quiero decir es que nadie puede en este momento amparar un acto doloso ilegal, pero tampoco podemos negar la posibilidad de una actuación inteligente y absolutamente responsable. Mira, mañana dices no vamos a pagar la deuda. El efecto de eso es que este esfuerzo que estamos haciendo por mejorar el riesgo país y por abrir posibilidades de mercados alternativos, se cierran pues inmediatamente. Es decir, tenemos... Y entonces, ¿qué posibilidades tienes de lograr un acuerdo adecuado? Yo lo que le pido al país sobre esto es seriedad, sensatez. Ni siquiera los economistas con los que hablamos, efectivamente algunos de corte más bien liberal, nadie planteó sobre esto ni un paquetazo ni un proceso que sea un borra y va de nuevo. Okay. Planteó un proceso gradual, pensado y muy bien analizado. Juan Sebastián, para terminar este tema, rapidito, una intervención. Yo más bien quisiera recoger una cosa anterior, y es, lo que plantea Juan es fundamental. Es fundamental que se limpien todos los procesos en términos de corrupción, pero también con la refinería. Hay una cosa que hay que saber. Ese proyecto de la refinería lo pensaron Glass y Capaya, y los dos están presos por pillos. Ya. Es decir, ahí hay que hacer una limpieza primero, y yo ahí sí confío en el ministro de Energía. No lo conozco, no lo he visto en mi vida, y creo que es, sin duda alguna, de los mejores ministros que tiene el presidente Moreno. Primero, porque le dijo la verdad al país, y segundo, porque ha sido capaz de cambiar las circunstancias de negociación petrolera, rompiendo todos esos candados que habían armado Capaya y Glass. Por eso creo que lo de la refinería, igual que lo de la deuda, igual que lo del acuerdo comercial, requiere una discusión previa de cómo vamos a lograr no caer en los mismos problemas del pasado. Es decir, que la deuda tenga un problema de corrupción, que la refinería tenga un problema de corrupción, y eso sí pasa antes solamente de la discusión de Contraloría por decisiones dentro del Ejecutivo para romper los criterios de discrecionalidad que permitieron que Glass y Capaya hagan de las suyas en el gobierno pasado. Pero solo un añadido. Tiene que haber una apertura para la fiscalización desde la sociedad. Así es. Claro. Y ese fue un error grave, hay que decirlo abiertamente. Haber creado ese esperpento de instancia de veeduría desde el poder fue un error cuando tenías una comisión cívica anticorrupción que estaba y está cumpliendo un papel ejemplar. Ahí es donde se puede plantear realmente la intervención de una sociedad que fiscaliza al poder público. Y esa puede ser la decisión del presidente Moreno de realmente abrirse a esas fiscalizaciones de su propio gobierno. Señores, tengo que ir a la publicidad, volvemos un instante y continuamos analizando la intervención de Lenín Moreno hace pocos instantes a través de la televisión. Ya volvemos.
Vamos a proponer a nuestros panelistas una revisión de algunos temas puntuales que ha manifestado el presidente. Quizás el tema Assange, Juan Sebastián, una revisión sobre lo que acabamos de escuchar del licenciado Moreno. No me quedó claro. No me quedó claro. El presidente lo que dijo es que le encargó a la canciller que busque una solución y creo que la solución fue mala. Pero empezó diciendo que ese fue un problema que no lo generó este gobierno. Sí, como en todas las preguntas, lo que dijo es que el problema era de Correa y es verdad. Correa es el que trajo el problema, Patiño es el que lo exacerbó, pero lamentablemente entregarle un pasaporte diplomático a Assange no termino de entender por dónde encuentra una solución. Lo de la cédula es distinto porque una persona que tiene un asilo en el Ecuador tiene una cédula beneficiarse por y eso. pasa en el Ecuador también porque tienen que tener una identidad dentro de nuestro país, natural. Lo del pasaporte diplomático si no lo encuentro. Igual que tampoco encuentro explicación para que el presidente siga defendiendo a Richard Espinosa. ¿Por qué? Hay que decirlo claramente. Porque también dijo que... Claro, dijo que él no cree que fue una mala gestión. Yo espero que Italia no le dé el beneplácito. Porque yo creo que Richard Espinosa le tiene que explicar al Ecuador que no han presentado un montón de cosas posibilidad en el de país. esa embajada para Richard. No, por supuesto. ¿Ah, sí? Por supuesto que sí, claro. Y creo que ahí, igual que estoy de acuerdo con el presidente en muchos temas, en estos no. Creo que Espinosa le tiene que explicar muchas cosas al país. Creo que si es que el presidente va a conformar una comisión en el IES al respecto del tema, esa comisión también tendrá que contarnos al Ecuador qué hizo Espinosa y antes Ramiro González, porque no solamente fue Espinosa, fue Ramiro González que también está por los tejados. Es decir, lamentablemente parte de lo que tenemos que saber los ecuatorianos es que en los últimos años sí se llevaron buena parte de los recursos nacionales. Juan, tú dijiste hace unos instantes que el presidente ha reconocido la existencia de una deuda por 69.000 millones. Eso es lo no le alcancé a escuchar eso. Eso es lo que escuché, sí. Ya. Y yo me equivoqué, no es el 70% del presupuesto, no del PIB. Del PIB. Sí, ya. es alguna... Ok. Assange. El tema Assange, yo la verdad es que para mí sigue siendo misterioso el tema de Assange. No entiendo qué es lo que hay detrás de esa decisión de haberle facilitado el asilo. Muchos hablan de que había una especie de búsqueda de protagonismo tanto del gobierno de Correa como del presidente. Otros hablan que era parte de un juego de la geopolítica mundial, en esto de los bloques, ¿no? Que tienen sus discrepancias, ¿no? Están Rusia, China, los Estados Unidos por otro lado. El asunto es que fue mal calculado. La decisión de conceder el asilo hubo un mal cálculo. Yo creo que pensaron que la cuestión se iba a resolver de una manera más informal. Pero claro, en el mundo de la diplomacia las cosas son bastante complejas. Y además tú tienes una serie de normas que no vienen de un gobierno, vienen de hace 300, de 400, de cosas de países. Son convenios suscritos. Porque la diplomacia, creo que eso nunca lo entendió el presidente Correa, la diplomacia se inventó por una sola razón, es para evitar que nos matemos. Para eso se creó la diplomacia. Y por eso tiene todas estos mecanismos, estas delicadezas, esto que a veces hace que le cataloguen como un mundo así muy fifí, ¿no? Muy elitista. Pero es parte de ese juego porque en esos procesos de relacionamiento de los estados tienes que tener ciertos colchones para evitar llegar a casos extremos. Y no los puedes manejar de una manera informal. Porque hay normas, hay procedimientos, mucho más aún con un estado como el inglés que tiene, no sé, 1000 años de existencia, ¿no? Entonces, el tema grave es que encima de que había esta dificultad por la forma como se llevó ese asilo, van y hacen esta pachotada de tratar de sacarlo más o menos por la chimenea, ¿no? Pero eso fue responsabilidad de la canciller, parecería de lo que acabamos de escuchar al presidente. Mi interpretación es que obviamente el presidente tiene que descargar sobre alguien una decisión. Lo consecuente sería que el día lunes, es decir, mañana, cese a la canciller de sus funciones. Okay. Augusto, con usted terminamos asunto Assange. Sí, a ver, yo creo que les estamos cargando una situación que es compleja, que ha sido heredada, pero que creo que debe ser analizada, como todos los temas anteriores, con absoluta objetividad y no llegar, digamos, a un contexto, digamos, como el que se ha planteado. A ver, todo país, digamos, todo Estado soberano tiene básicamente dos elementos que cruzan en su política. Por un lado, evidentemente, sus propios legítimos e irrenunciable interés nacional. Es decir, todo servicio exterior, toda política internacional, parece una perogrullada, pero no es un tema menor. Pero evidentemente puede y debe hacer ejercicio también de un conjunto de elementos de carácter global, de carácter universal. El propio concepto de los derechos humanos es un concepto universal. Y ahí hay una tensión entre la soberanía y aquello que debería ser un concepto universal. En el caso de Assange, ese fue el elemento que estableció que a su momento Assange sea precisamente adoptado, digamos, en este contexto. El presidente lo ha explicado ahora, le ha pedido a la canciller un camino,
Ese camino no ha sido el adecuado. Entiendo que se buscará sobre esta nueva situación una salida. Ok, perfecto. Señores, vamos a terminar el programa con una ronda respecto al tema sin duda de mayor expectativa en este momento, que es la consulta popular. El presidente ha dicho que esta tiene como propósito consolidar la democracia. Para ello nosotros debemos pues consolidar la democracia y la consulta nos va a ayudar muchísimo, muchísimo en ello. Es por eso que nosotros hemos hecho el llamado al pueblo ecuatoriano a que vote afirmativamente. Sin embargo, independientemente de aquello, el presidente de la República tiene la obligación, al igual que todo el país, de respetar la decisión de la mayoría y así lo haremos. Augusto, ¿para qué sirve la consulta del próximo 4 de febrero? Comencé esta grata conversación de la cual realmente me alegro mucho, son inteligentes, importantes criterios. Les pido que no solo nos veamos aquí, que participen y nos ayuden en el esfuerzo de construcción. A ustedes dos que son brillantes ecuatorianos, que nos pueden ayudar, de eso se trata. La consulta es un momento clave para poder clarificar precisamente, comencé mi intervención diciendo estos tres grandes desafíos que tenemos como país y como gobierno. Un desafío es o adoptamos un modelo basado en la consolidación institucional o vamos al modelo basado en el liderazgo individual. La consulta es un paso clave en esa dirección. La consulta es un paso clave porque fortalece también un momento en donde miremos fundamentalmente el futuro. Ha sido una transición, Andrés, tremendamente dolorosa. Una transición terrible, con muchas fracturas, incluso en muchos de los casos injusta, porque yo quiero ser absolutamente enfático, muchas personas que han tenido funciones públicas, Juan Sebastián la tuvo, no tengo duda que han actuado con honradez. Las instituciones permiten que en esta empresa, en el ministerio, en los amigos que pueda tener Juan Cuy, podamos distinguir a aquellos honrados de los que no son. Eso es bueno para el país. Entonces creo que la consulta establece un momento en el cual consolidemos las instituciones. Esa es la apuesta que hace el gobierno y no impone. Consulta. Juan Sebastián, la consulta. Creo que la consulta tiene tres partes. Creo que es positivo que el presidente Moreno ponga el dedo en la llaga en los temas ambientales. Creo que es fundamental que sepamos qué mismo vamos a hacer con la minería y qué vamos a hacer con el ITT. Creo que es bueno racionalizar esa explotación. Creo que es positivo a partir de las malas experiencias que hemos tenido en el pasado, la primera parte. La segunda parte, a lo que la gente le ve medio rápidamente, el tema de corrupción. Creo que es importante comenzar un proceso de lucha contra la corrupción con una sanción ejemplar contra quienes hayan sido sentenciados. Y la pregunta que posiblemente la gente cree que es el enganche, el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, creo que tiene que ser el inicio sincero del gobierno de tratar eso como una política pública para que se acabe lo que en el último año, creo yo, es el mayor drama que hemos vivido los ecuatorianos, tanto en los abusos sexuales contra los niños en las escuelas como con el estremecedor caso que se vivió en Loja. Y en tercer lugar, los políticos, es decir, el tema del Consejo de Participación y el tema de reelección. El Consejo de Participación es fundamental que cese. Y esto es importante decirlo así, más allá de las dudas que tenga Juan, y en algunas de ellas coincido con él, es decir, posiblemente la Asamblea podría haber sido un mejor mecanismo, pero creo que a este Consejo hay que sacarlo rápido, porque nombró pésimos funcionarios y porque no hizo nada, cero en lucha contra la corrupción, y eran los llamados a hacerlo, es decir, tenían parte procesal en los procesos, hay que sacarlo. Y en la reelección creo que es fundamental no solamente por Correa, sino también por los pequeños caudillos locales que se fueron creando en el país. Creo que en el 2019, si se aprueba esta consulta, las elecciones van a ser similares a las del 78, porque ya nadie va a tener la silla guardada. No sabemos quién se va a presentar. Los que eran prefectos van a tener que saltar a las alcaldías y los alcaldes a las prefecturas. Y creo que es bueno para la política. Yo, sin duda alguna, creo que los ecuatorianos tenemos no solamente que votar que sí, creo que tenemos que hacer campaña porque gane la consulta. Yo de la consulta preferiría hablar del 5 de febrero, es decir, la postconsulta. Después. ¿Qué va a suceder después? A mí me parece que el presidente Moreno tiene una oportunidad. No sé si esté dispuesto a jugársela. Y es que desde una perspectiva de izquierda, un proyecto político tiene que asentarse en sectores sociales. Esa es la condición. Porque así como la derecha siempre se acentúa sobre sectores empresariales, sobre élites más o menos restringidas, los proyectos de izquierda tienen que tener una base social consistente.
Y en 10 años de Correato prácticamente se destruyó, se aniquiló, se persiguió, se dividió a lo que podía haber sido un germen de esas fuerzas sociales que representan sectores de la economía, sectores de la sociedad, sectores de la cultura. Y a mí me parece que el presidente Moreno tiene la oportunidad de decir, a ver, ¿con quién yo voy a hacer alianzas? ¿Sobre qué voy yo a basar mis políticas a futuro? Porque él no va a poder a partir del 5 de febrero contentar a todo el mundo. Eso es obvio y lo dijo. No se puede contentar a todo el mundo. Hasta ahora el diálogo le ha dado la oportunidad de estar conversando, pero a partir del 5 de febrero hay decisiones de carácter estratégico. Y a mí me parece que hay sectores de esta sociedad que han sido vapuleados durante 10 años y que requieren reivindicarse. Sector agrario, el sector rural. Hoy sale una noticia que es pavorosa. Sí, la desnutrición infantil en 31 años no ha cambiado absolutamente nada, teniendo todos los recursos que tuvo el gobierno anterior. Segundo, el tema de las mujeres. Hizo muy bien. Yo felicité que el presidente Moreno haya derogado ese poema al oscurantismo que era el Plan Familia, pero todavía falta una agenda que le están planteando las mujeres. Y no es que tiene que adoptar la agenda de las feministas por congraciarse. Hay una recomendación desde las Naciones Unidas respecto a las políticas de género que deberían ser adoptadas. Tienes el tema, y aquí está el Augusto, el tema educativo. No puede ser posible que se mantenga ese sistema de exclusión sobre pretexto de la excelencia, de la meritocracia. No es factible. Somos un país que necesitamos integrar a los estudiantes a los procesos educativos, con todas las deficiencias y falencias que pueda haber esa política de ampliación de los derechos democráticos, pero hay que jugarse por eso. Entonces, hay ciertos elementos centrales de lo que podría ser un proyecto diferente. Movimiento indígena. No es posible que siga habiendo una política de discriminación para el sector indígena. 30 segundos cada uno, terminamos. A ver, Augusto, rapidito. Yo voy a retomar exactamente el hilo que ha sido planteado por Juan, porque me parece que recoge bastante bien lo que estamos pensando. Evidentemente el país no va a... No tenemos la ingenuidad de pensar que el unanimismo es la manera. Sí, claro. No, es diferente al diálogo. Si pensamos que con instituciones democráticas fortalecidas, con un proceso de diálogo, pueden decantar luego de esta fase de transición proyectos que le den oxígeno y futuro al país. Nosotros somos un proyecto democrático y progresista. Y nos vemos en eso, Andrés, con este conjunto de sectores, con lo más profundo de la militancia, con sectores empresariales honrados que hay en este país. Eso es lo que pensamos presentar. Por eso hay que darle la oportunidad de sí a la esperanza, sí al futuro, sí al país. Listo, señores, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la presencia de Juan Cubi, Juan Sebastián Roldán y Augusto Barrera. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana.